Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre el género dramático. La palabra drama proviene del griego drao, que significa hacer, actuar. El género dramático comprende obras escritas en verso o en prosa para ser representadas por unos actores ante un público. Su elemento fundamental es el diálogo o conversación entre personajes. En términos generales, se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes. Como el adjetivo dramático indica, las ideas de un conflicto, tensión, contraste y emoción se asocian con drama. Es un género literario que presenta algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. El género dramático tuvo su origen en Grecia. Al comienzo, las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto a Diosinio, dios del vino y la alegría, y poseían por lo tanto un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en himnos dedicados a esa deidad o divinidad. Más tarde fueron introduciéndoselas cambio a los cantos. De esta forma surge el género dramático propiamente tal. Los dramaturgos griegos más famosos e importantes fueron Sofocles, Eurípides y Esquilo. De Grecia, la obra dramática pasa a Roma, siendo los autores más destacados Terencio, Séneca y Plauto. Durante el primer periodo de la Edad Media, el género dramático se extingue olvidándose por completo las obras griegas. Alrededor de los siglos XI y XII, los europeos reinventan el teatro, surgiendo comedias escritas en latín que eran representadas en monasterios, cortes y universidades. No eran teatro para el pueblo. Este surgió en las iglesias y consistió en la dramatización de ciertas escenas del Evangelio. Dichas representaciones escritas en lengua vulgar se hacían principalmente en tres fiestas más importantes de la liturgia: Navidad, Epifanía y Resurrección. Tomada de modo general, con una construcción estructurada, una obra dramática tiene tres instancias características. La presentación del conflicto es el origen para una obra dramática. Si no hay conflicto, no hay drama. El conflicto hace referencia a las fuerzas contrapuestas, fuerzas de pugna, que hacen avanzar el desarrollo argumental del drama. Aparecerán dos posturas contrarias, que habrá que descubrir. Pueden manifestarse explícitamente o hallarse implícitas en otras situaciones anteriores o posteriores de la obra. La presentación del conflicto cambia de acuerdo a la obra. El desarrollo de la acción dramática es donde la realidad del conflicto avanza hasta llegar a un duelo decisivo de los personajes y sus objeciones. Es lo que sería el nudo y coincide con el momento de mayor tensión y donde la trama de la obra se complica. Esto entrega la dimensión artística de la obra de teatro. Los distintos esfuerzos por superar la fuerza opuesta dan lugar al pensamiento dramático. El desenlace de la acción dramática es el momento en el que se resuelve el problema planteado en el desarrollo de la obra. Es la eliminación del obstáculo, la resolución del conflicto o la desaparición del protagonista. Al hablar de conflicto se puede observar desde diversos puntos de vista del hombre con el destino. Edipto, rey Sófocles, del Instituto del Ambiente, Hamlet de William Shakespeare, del entendimiento con el ambiente, Madre Coraje de Bertolt Brecht, del libre albedrío con el ambiente, Casa de Muñecas de Enrique Ibsen. Por eso, la fuerza opuesta puede ser un elemento externo o interno del propio personaje, fuerza que dificulta el propósito de la fuerza del protagonista. Y bueno, los principales tipos de drama, en esto se encuentra el drama histórico, que tiene como asunto de su discurso a figuras, episodios o procesos históricos. El drama isabelino se desarrolla en Gran Bretaña bajo el poder de Isabel I Tudor. Drama lírico, aquel en que la poesía y profundidad del texto tienen preeminencia sobre la acción. El drama litúrgico, gestado durante la Edad Media en España y Francia. Su materialización está en autos sacramentales. Drama de la pasión,
Comúnmente representa el día de Viernes Santo al aire libre. El drama social se preocupa por la dignidad del hombre, y ensalza la lucha del proletariado. Drama satírico. En el teatro griego, género bufo en el cual los personajes principales son sátiros y faunos. Drama escolar. Actividades teatrales realizadas en las universidades europeas durante los siglos XVI y XVII. El drama abstracto, el que en su desarrollo no atiene a la lógica de las acciones humanas convencionales. Así el teatro del absurdo. Géneros dramáticos. Tragedia. Es una forma dramática que tuvo su origen en la antigüedad. Se refiere a un episodio fatal de la vida, que termina en forma triste o en la muerte del protagonista. Habitualmente el conflicto trágico es producto de la ruptura del orden del mundo, evento que enfrenta a los personajes con un destino inexorable. La historia trágica imita acciones humanas en torno al sufrimiento de las personas y a la piedad, hasta el momento del reconocimiento de los personajes entre sí o en la toma de conciencia del origen del mal. Comedia es una forma en la acción dramática que discurre de manera opuesta a la tragedia. Si en la tragedia los personajes cambian de un estado favorable a uno desfavorable, en la comedia se da un ascenso al estado de los personajes, en la imitación de las personas más vulgares, pero no vulgares de cualquier clase, de cualquier fealdad física o moral, sino de aquella única especie que supone lo ridículo. Describe intelectualmente deformado los aspectos concretos y irreversibles de la vida cotidiana. Los personajes son la condición inferior. El desenlace es felicidad y optimista. Su finalidad es provocar la risa del espectador. Presenta aspectos cómicos u optimistas de la vida. La comedia se desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C. La más antigua que se conserva son los Aristófanes. Tiene una estructura muy cuidada, derivada de los antiguos ritos de fertilidad. Tragicomedia, obra que participa de los géneros trágico y cómico. Tal es el caso de Anfitrón, de Plauto, primer autor en utilizar esta denominación. Su desarrollo a partir del Renacimiento alcanzó un gran relieve en los siglos XVIII y XIX, como el melodrama y el drama romántico. El género se caracteriza por la indiferenciación de la clase social a la que pertenecen los personajes aristocracia y pueblo, y por la utilización de distintos lenguajes. Pieza. Extremes. Pieza teatral cómica en un solo acto y de trama jocosa, surgida en España en el siglo X. Los extremeses eran representados en los intermedios de las jornadas de una obra. En el siglo X, el término extremes se aplicaba en los festejos de corte y palacios, a distintos torneos y danzas que se ejecutaban acompañadas de coros líricos. Paso, pieza dramática de breve duración, asunto sencillo y tratamiento cómico, que antiguamente se intercalaba entre las partes de las comedias. El paso, denominado así por Lope de Rueda en el siglo XI, está considerado como el precursor del extremes y se caracteriza por su lenguaje realista. Monólogo, monodrama, pieza dramática interpretada por un solo actor, aun cuando en ella intervengan varios personajes. Es un parlamento de extensión superior a lo habitual en los diálogos, pronunciado en solitario o en presencia de otros personajes. Farsa, pieza cómica destinada a hacer reír. La diferencia entre farsa y la comedia reside en el asunto, que en la primera, al contrario que en la segunda, no necesariamente tiene que ser convincente o cercano a la realidad,